Hola a ambos, tanto a ¿Qué tal? Salud. Salud, Hola, de, nu- compañero. de nuevo tanto a Eduard como a Goyo. Eh, ¿Qué os parece si vamos sumergiéndonos en diferentes puntos? Mira, hoy por ejemplo aquí en Pamplona, la Asociación París 365 alertaba del aumento de la pobreza severa desde la pandemia. Ya no digamos desde la guerra de Ucrania que ahora estabas haciendo referencias. Entre 2020 a 2023 se han servido un 43% más de menús. Aumento de las colas del hambre, que también se comenta, y también pues la urgencia de ayudas a los bancos de alimentos y cifras en aumento. Que ellos lo decían en un periódico de aquí de Pamplona, de personas sin hogar. Cada vez son más, aparte de lo que conocemos a nivel nacional de cómo siguen lapidando el dinero, ¿no? Un despilfarro total, pues en corruptelas, para la monarquía, políticos, sindicatos y pícaros y ladrones de este Afganistán del atado y bien atado. ¿Cómo veis actualmente la situación? Pues no sé, empiezo yo que, a ver, es una evidencia, o sea, es una evidencia que la situación que hay mundial de la economía, incluido el cambio climático y tal, pues va a generar unos graves problemas. Y yo creo que, aunque haya mucha hipocresía de que no hay un cambio climático y tal, sí que lo hay. Y lo que pasa es que las clases poseedoras, las altas finanzas, pues lo han descubierto. Y lo que pasa es que no van a renunciar a ello. Si para ello tiene que entrar la población en pobreza, pues entra en pobreza. Los índices de beneficios que se están saliendo en las televisiones a la vez que se producen estas colas de hambre, todo lo que indica, pues son escandalosos. O sea, que cada vez se gana más dinero cuando a la vez hay más hambre, más necesidad, más problemas de vivienda y eso es una evidencia. Entonces, bueno, se subvenciona un poco para que la cosa esté tranquila y no se revuelta, porque claro, no nos pueden dejar sin nada, por lo menos tienen que dejar los comedores o las rentas esas mínimas de inserción. Esto es pues, un poco para que la población se acostumbre a una pobreza conviviendo con un despilfarro total y absoluto, que es lo que estamos viendo. Ujú. Edu, Bueno, sí, bueno, el capitalismo, desde que existe capitalismo, es la historia porque además lo exige, el funcionamiento del capitalismo exige la concentración de la riqueza cada vez en más pocas manos, a la vez que va creciendo, porque también es otra exigencia del capitalismo, el crecimiento ilimitado de la riqueza, aquello que se llama el Producto Interno Bruto, el PIB. Si no se crece ilimitadamente, pues ya se entra en recesión, ¿no? Pues cuanta más riqueza hay, más concentrada, más pocas manos hay, y eso significa pues más desigualdades, más pobreza. El capitalismo exige que la riqueza, que las empresas cada vez sean mayores, más oligopolios o monopolios directamente, cuatro cadenas en cada sector que se reparten el mercado y marcan los precios. O sea, no hay competencia, la competencia del capitalismo siempre ha sido una farsa, y cada vez más porque se tiende a grandes empresas multinacionales que se reparten el mercado y marcan los precios. Que otra farsa del capitalismo es la ley de la oferta y la demanda. No es verdad que el precio lo fije un acuerdo o un entente entre la oferta y la demanda. Las empresas ponen el mayor precio posible, y si ello implica que una parte de la población importante, cada vez creciente, pues no puede comprar ese producto, pues les es igual. O sea, lo que se trata es de maximizar beneficios, de sacar el máximo beneficio empresarial, no de satisfacer necesidades. Entonces, pues el propio funcionamiento del capitalismo va a atraer a eso, y eso lo dicen muchos críticos del capitalismo, no solo anarquistas, sino también marxistas, desde que existe capitalismo, que se tiende a una concentración de la riqueza, y eso implica desigualdades sociales. Si en algunos países de Europa, pues durante los años 50, 60, después de la guerra, se hicieron determinadas concesiones a las clases obreras para evitar males mayores y mayores revoluciones, pues eso en los 70, 80, pues ya se terminó. El estado del bienestar ya no es rentable, y como la gente tragamos con todo, pues, pues ya como mucho alguna cesta para no morir de hambre directamente, y una comida, como se dice aquí en Cataluña, el gobierno de la Generalitat, pues como mínimo que en calendario escolar los niños tengan una comida de lunes a viernes.
la comida del mediodía es lo máximo que se puede aspirar. Y eso es una reivindicación, ni siquiera eso. O sea, ya no que en lo que se podría llamar primer mundo, que es muy asqueroso ese término, pero bueno, el mundo expoliador, los niños no pasen hambre, sino que al menos tengan una comida de lunes a viernes, una sola comida, la del mediodía en el comedor del colegio, y en calendario escolar, no, ni siquiera todo el año. O sea, eso se ha convertido el estado del bienestar en esta Europa capitalista, es muy, muy patético. Pero bueno, son las leyes del capitalismo y o rompemos con el capitalismo o no queda otra, porque el crecimiento ha de ser ilimitado, entramos en recesión y el crecimiento ilimitado y la riqueza concentrada en muy pocas manos. Hablando de riqueza y estáis entrando de lleno en el tema, aquí sigue pendiente el rescate a los bancos. Más de 64.394.000 millones, que por el momento no se sabe absolutamente nada. Y en respecto a lo que estoy comentando de la deuda existente que tienen, hablamos de los beneficios. Y en el curso 2022, el Banco de Santander consiguió 9.605 millones, el BBVA 6.420, CaixaBank 3.145, Sabadell 859 millones, Bankinter 560 y Unicaja 260 millones, que se dice rápido. Y esto lo comparamos con las grandes superficies que estabais comentando, ¿no? Los monopolios, los que se frotan las manos, los distribuidores. ¿eh? Nos encontramos con que Mercadona, el beneficio del 2022 fue de 718 millones, Carrefour de 1.348, Eroski, que nos toca a nosotros de la manera más cercana, de 105 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Para encontrarte al final con unas frases y unas sentencias que a ver si sabéis quién las ha comentado, quién las ha dicho, que me imagino que lo vais a acertar rápidamente. A los pobres les gusta comprar barato. Y decía hace unos meses, ya casi un año y algo, menos vacunas y más pico y pala. Genial, ¿eh? Pues a mí no se me viene el nombre porque me resulta que son todos iguales y lo puede decir cualquier sinvergüenza, ¿eh? Entonces, si nos dices el nombre, identificamos más la marca, ¿no? O Pero los, vamos, que los ese tipo de... famosos hermanos que están entre el fútbol y los Roig, yo, supermercados. yo estaba pensando, digo, o el presidente de la patronal o los hermanos Roig del Aunque los otros Mercadona. también me imagino que más o menos piensan por igual. El señor en sí, en cuestión, es Juan Ros. Zara ha dado esta semana más de 4.000 millones de euros también de beneficio. O sea, te quiero decir que sin vergüenzas ahí arriba, pues ese tipo de frases la pueden decir cualquiera. Sí, sí, a los pobres nos gusta comprar barato. No, no les falta razón, que no podemos hacer otra cosa. Que no queda otra. A ellos les gusta comprar caro porque pueden permitírselo, pero No, no, pero a ver, la última que ha soltado, que ha sido hace, no sé si ha sido antes de ayer, es que claro que han tenido que subir los precios, porque si no hubiera sido un desastre. Un desastre para su bolsillo, está claro. Está claro, no, de todas formas, yo ahí voy a introducir también una cuestión sobre la cuestión de estas grandes fortunas, estos bancos, te has dejado a todos los de la luz, la electricidad, el Bueno, gas, etcétera. eso ya, bueno, eso Pero ya es se que da yo creo por entendido. que hay, aparte de la propia vorágine del capitalismo, que no cabe duda que la hay en el sentido que decía Edu, el resultado es dar más beneficios a los accionistas, no a Sí. la sociedad, pues hay desde luego para mí unas actitudes concertadas para intervenir en la política. Y sin que nosotros entremos en el parlamentarismo, yo lo que sí estoy viendo, y creo que ahora os pondré los ejemplos, es que efectivamente están actuando políticamente para el tema de quitar al gobierno que hay para tener al otro que les resultará más próximo. Ejemplos os pongo, huelga del transporte, a los 2 días de la huelga del transporte de hace un par de años, a los 2 días contados, las estanterías de Mercadona no tenían papel, como que no tenían papel. Ni Empieza la guerra de leche. Ucrania, lo que pasa es que hay que dar sensación de desastre y desorganización. A ver, Empieza la guerra de te voy a Ucrania dar, y mira, lo que se dijo en un Mercadona de aquí de Pamplona. Le dijo a mi jefa, concretamente, una de las trabajadoras de Mercadona. Tenemos orden de tardar todo lo posible en reponer en las estanterías para que dé sensación de desabastecimiento.
eso es lo que te quería decir sin conocer el dato. Pero es que nos vamos a cuando empieza la guerra de Ucrania y esto es en febrero, ¿no? Y Mercadona Mm, dobla los precios del aceite de girasol en unos días. Hay que fijarse que el aceite que te está doblando el precio es el que ya tiene envasado y comprado y guardado, porque las cosechas claro, de girasol no se producen hasta el mes de agosto. Entonces, sí. efectivamente, pues está claro que hay una intervención ahí pues, para generar ese caos, esa apariencia de caos y ese descontento de la población, pues que va a identificar con el gobierno en vez de con el señor Roy o este Zara que encima dice que él paga muchos millones de impuestos, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces, pues, estas intervenciones son absolutamente intencionadas. Mercadona, el otro día cayó, no recuerdo de dónde en mis manos, un pequeño documento de cuánto habían aumentado los precios, las diversas cadenas. Mercadona estaba a la cabeza y si en ese Ujú. momento el IPC estaba en un 8, ellos habían aumentado un 16. Ahí es donde se entiende que luego después surjan estos superbeneficios, ¿eh? Claro. Entonces, está claro que saben lo que se hacen, que se rompen las vestiduras porque ahora les van a subir unos céntimos con el tema de las pensiones y, en fin, pues, ¿qué vamos a contar de la patronal, ¿no? Que muy bien sabe Bueno, de lo la... de Garamendi mejor no hablarlo porque es para tirársele al cuello y Sí, ese es el de los 400.000, ¿no? sí, el que ganaba 360.000 y que como el pobrecito no llega a fin de mes, pues se ha puesto a 400.000. Pero es Pobrecito justo él. porque es que, claro, es la libertad del mercado. La libertad del mercado, pero si vamos a ver, un señor que se supone que es de la patronal, que debería de llevar estas cosas medianamente, digamos, siquiera para quedar bien. Siquiera, que ni tan siquiera, porque ahora llevan a tumba abierta. Estaba de falso autónomo y se ha autocontratado y se ha subido el sueldo 40.000 euros. Claro está. No, y luego después en lo de los bancos que decía, que comentaba el Javi. compañero, pues Ujú. evidentemente 60.000 millones, pero es que ahora que tenemos el gobierno más progresista del mundo y todas estas cosas, no se menciona eso para nada. Hombre, No, 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 no. una cuota de devolución como tiene que hacer todo el mundo y además que le apliquen el Euribor, ¿no? Como lo aplican a las hipotecas, ¿no? Que no sean los 60.000, que ya con el tiempo que ha pasado ya debería ser más. Pero bueno, esta es la hipocresía de la política, la sociedad del espectáculo en el que nos mantienen, pues eso, tranquilos y conformes con mucho espectáculo, mucha televisión, mucha noticia falsa, y Ujú. sin embargo, pues los asuntos importantes no entran, evidentemente, a ellos, como la falta de vivienda, la falta de recursos, la necesidad de disfrutar de los adelantos técnicos y sociales que pueda tener la sociedad. Eso estamos excluidos los, los pobres. Hombre, yo digo, falta de vivienda no hay porque hay cantidad de Sí, viviendas bueno, vacías. sí, Lo que pero las tendrían que tienen los hacer era mismos, socializar todas esas viviendas. está Y claro. todas las viviendas que hay en la Sareb, esas eran de todos, porque era un banco público. Esas viviendas no se deberían de haber vendido a un banco privado como es Bankia ahora. Tendrían que haber, pues eso, vivienda social. ¿Sí o no? Recordar lo de Ana Botella también en Madrid, ¿no? Ah, bueno, Efectivamente, sí. que vendió, Claro, es que se vendió da. Que los pisos Bueno, de la vivienda pública y claro, luego qué malos son los ocupas que tienen que buscar una casa, ¿no? sí, malísimos. Yo ocupaba su casa. A ver qué pasaba. Los echaba a ellos, pero bueno, no. Es que hay cosas que no se deben de hacer. Ahora que te dan ganas de hacerlas, sí. De sanidad, cultura, formación, ayudas sociales, sector primario, el secundario, el terciario. Hablemos de los trabajadores. ¿Cómo se está aguantando tanto? ¿Por qué esta moda de encogerse los hombros ante todo lo que está cayendo? ¿por qué esta moda de, perdón? ¿Por qué esta moda de encogerse los hombros ante toda la que está cayendo? Ah, bueno, yo supongo que se ha encargado el sindicalismo en España. Desde los partidos de la Moncloa, el sindicalismo, pues para la mayoría de gente es comisiones y UGT, pues sindicatos traidores o empresas de servicios, no sé cómo podríamos llamarlos, son sindicatos de la patronal que se dedican a vender a la clase trabajadora
por las subvenciones y los favores de la patronal y el descrito del sindicalismo pues es tan grande como el descrito de la política o de la monarquía o de la Iglesia y del Vaticano. Con eso han conseguido cargarse pues, la conciencia obrera, la conciencia de clase y la capacidad o el interés de la clase trabajadora por organizarse. Y bueno, eso es fruto también de los comités de empresa, por supuesto. Si la gente delega y piensa que, bueno, yo hago todo el comité de empresa para que se preocupen y decidan por mí, y reciban la información y ellos decidan por mí, ¿para qué me tengo que organizar en un sindicato y defender mis derechos? Y eso ya hace nuestro comité de empresa, ¿no? Pues en ese delegacionismo, pues la gente no ve salida y luego también, pues si la gente no es consciente, si la clase trabajadora no es consciente pues de la lucha de clases, de que todo lo que le están robando de su salario se lo está quedando el empresario y se pierde esa conciencia, pues pueden entender que no les actualicen el salario a pesar de la inflación y del nivel de vida tan disparatado que ha subido tanto en los últimos años, de la subida de la luz, de la subida de la alimentación, y que no les actualicen el salario y sin embargo el presidente de la patronal se suba al salario 40.000 euros con ese descaro y esa desfachatez, porque está muy subido, porque la gente no se da cuenta, eso es igual. Eh, Son muchos factores, también el factor del nacionalismo, pues si al final, sobre todo aquí en Cataluña, pero bueno, también en España, ¿no? El españolismo, pero aquí en Cataluña, pues si al final eh, el empresario por hablar tu misma lengua o haber nacido en una región cercana a la tuya o en tu mismo país, pues es tan cercano a ti o más cercano a ti que un trabajador explotado, seguramente por el mismo empresario en otra localidad de España, pues ahí se desactiva cualquier lucha social, ¿no? Y el nacionalismo también ha desactivado la mayoría de luchas sociales en el País Vasco. En Navarra lo sabéis, durante décadas el nacionalismo ha sido muy dañino y en los últimos años aquí en Cataluña se desmovilizó antes que incluso que en Madrid el 15M, pues por el procés y el estatut. Y bueno, primero el estatut, luego el procés, el referéndum y demás. Y la mayoría de luchas y movimientos sociales ahora, durante los últimos años han sido completamente paralizados y cooptados por el nacionalismo, que ahora está un poco en declive en Cataluña, pero aún sigue atrayendo mucha juventud. Bueno, en el País Yo, Vasco a aún ver, queda uno a 6, perdón, Goyo, no, que sobre ese son, tema, son los pensionistas en Bilbao que aún se siguen manejando, ¿no? Y que sí. siguen saliendo a protestar y aquí ha habido un par de movilizaciones, una importante a finales de febrero. Por lo menos aún en Euskadi aún hay una cierta parte de la población que aún se moviliza algo, ¿no? Goyo, ¿qué ibas a decir? Perdón. Pues iba a comentar que estoy de acuerdo con Edu, que básicamente lo que ha ocurrido es que antiguamente o hace tiempo, y no hay que olvidar que ya son 70 años de sindicalismo vertical, porque esto empieza en los 50 con Franco, el obrero identificaba claramente quién era quien le estaba causando el daño de su pobreza. Al rico se le odiaba, ahora al rico se le envidia. El desprestigio de los sindicatos es total y absoluto. ¿Por qué? Porque hay razón, porque el sindicalismo oficial ha pasado a ser una herramienta de regulación del precio del trabajo. Yo recuerdo los tiempos de la transición, que éramos mucho más instintivos y teníamos mucho más próximo a la situación de lucha y de enfrentamiento, que las asambleas eran en todos los sectores, en todas las empresas, y era el obrero el que reivindicaba. Cada vez que llegaba lo que llamaban el otoño caliente, todas las asambleas pues pedíamos a la patronal estos convenios anuales o bianuales como mucho, anuales, pedíamos un aumento, pedíamos mejora de condiciones. Eso con la representatividad que se ha obtenido a través de las elecciones sindicales, pues ha caído totalmente en desuso. Ahora es la patronal la que reivindica a los sindicatos y los que y los que estamos negociando te dicen que te van a quitar 5 para luego quedarse en 3. En definitiva, ese desprestigio de los sindicatos que se han entregado a la patronal nos ha arrastrado a todos. Ya no se concibe el sindicato como una asociación obrera, ¿no? Ahora se concibe el sindicato como una especie de institución subvencionada, bueno, y no se le presta atención y no se da cuenta de que solo organizándose, reivindicando y enfrentándose es como puedes prosperar un poquito.
Claro, es como lo de las elecciones que va a haber durante todo este año. Ahí salen, pues eso, delegados liberados, pero luego a la hora de moverse y subvenciones, claro, Y la lista es larga. la lista es muy larga. Y claro, a la hora de defender realmente al obrero, poca cosa hay. Porque mira, imaginaros, os doy unos datos, ¿no? Unión Sindical, o sea, Comisiones Obreras de Navarra se lleva 506.279. Esto, y imaginaos ya en Madrid o en Barcelona, ¿no? Por poner un caso. Esto es una lista abierta, no estamos haciendo tampoco nada excepcional ni diciendo algo que no se conozca. Unión de General de Trabajadores, 515.000, ¿vale? Euskal Langileen en Alkartasuna, pues se lleva 478.877. Bueno, después ya bajan, ¿sabes?, las cantidades de cara a otros sindicatos, ¿no? Federación de Asociaciones Obreras, 362.000, pero bueno, los que menos se llevan, Sindicato de Oficios Varios, la CGT, por ejemplo, 9.786, y hay algunos que, claro, lógicamente, a voto, más cobras o menos, ¿no? Pues me imagino que en Barcelona y Madrid, pues estas cifras serán parecidas, ¿no? Es el juego, ¿no? El juego de las elecciones sindicales. A ver, y no solamente, compañero, el asunto en monetario que se les entrega, porque yo creo que los sindicatos pequeños, por lo menos, son en cierta medida cómplices, están legitimizando a esos grandes sindicatos, porque saben que no van a obtener la representatividad y siguen dándole crédito con su participación. Lo que pasa es que se piensa que aparte de ese dinero, luego después hay una cantidad de horas sindicales que se entregan para hacer estructura, dando privilegios a estos delegados en el Sí, sentido de claro. que pues tienen preferencia en el mantenimiento del puesto, inclusive luego ya está la parte de la corrupción, que sin corrupción también sería, como digo, pues una forma de subvención a los sindicatos que todavía están en línea. Yo lo que no entiendo es cómo estos sindicatos pequeños se siguen conformando con participar en eso, porque con eso están legitimizando el que pues comisiones sobre las UGT son los que negocian las pensiones, son los que negocian la sanidad, son los que negocian en definitiva todo. Y bueno, sí, vas a obtener unas orillas y te da un poquito de estructura, pero ¿eso es una estructura que es positiva o no sería más positiva generar un movimiento asambleario que intenta hacer ese concepto que tenemos del sindicalismo de servicios? Ahí está la pregunta. Ahí Pues está la María. pregunta. A ver, os voy a Bueno, comentar. son Nos queda. Bueno, dime tú. Sí, bueno, que habéis dicho unas cifras de subvenciones allí en Navarra, que seguramente pues en ciudades como Barcelona y Madrid son 10 o mucho O más, 15 más, más sí. grandes, o 15 más, pero tampoco me preocupan mucho esas cifras porque eso es una pequeña parte de las subvenciones que reciben esos sindicatos, porque eso solo son las subvenciones automáticas por el número de delegados en los comités de empresa o delegados de personal, o sea, las elecciones sindicales, pero luego reciben muchísimo más de subvenciones por cursillos, por formación, que la mayoría de veces Sí, bueno, no eso es se hacen, aparte, claro, sí. que además eso es una fuente de afiliación.